Buenos días, sigamos adelante escuchando la palabra de Dios. Vamos a hablar de una carta del maestro Pablo, una carta del maestro Lucas en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versículo 26, Felipe y el etíope. Ese es el texto de hoy, ¿sí? Felipe y el etíope, ¿sí? Vamos a escuchar esta carta escrita por el maestro Lucas, ¿sí? En los Hechos de los Apóstoles vemos como hoy Cristo se vale de su apóstol Felipe y el etíope para darnos una enseñanza perfecta, ¿sí? El ángel del Señor habló a Felipe diciéndole: vete a la carretera del sur y baja de Jerusalén a Gaza del camino del desierto. Se puso en camino Felipe y se encontró con un etíope. Con un etíope funcionario del palacio de Candace, reina de Antioquía, administrador de todos sus bienes. Sí. Había venido a Jerusalén a rendir culto a Dios y regresaba en su coche leyendo el pasaje del profeta Isaías. Sí, el Espíritu dijo a Felipe: adelántate y únete a ese coche. Sí, Felipe corrió hasta él y lo oyó leer el pasaje del profeta Isaías y preguntó: ¿entiendes lo que quiere decir esto? Pero el etíope le respondió: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Cómo voy a entender si nadie me lo explica? ¿Sí? ¿Entiendes el pasaje que se lee? El etíope le contestó: si nadie me lo explica, ¿cómo voy a entenderlo? Sí, invitó a Felipe a subir y a sentarse a un lado de él. Sí, a un lado de él. Y el pasaje de la Escritura era este: como una oveja lo han llevado al matadero, como un cordero ha sido trasquilado. Sí, él no abrió su boca, lo humillaron, le negaron todo derecho. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque fue arrebatado su vida de esta tierra. Sí, el etíope preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién está hablando el profeta? ¿Está hablando de él, de sí mismo, o está hablando de alguien más? Felipe, valiéndose de este texto, le anunció a Jesús vivo y resucitado. Sí, siguiendo el camino llegaron a un lugar donde había agua. El etíope dijo a Felipe: ¿cómo no podré también ser yo bautizado? Sí, y Felipe le contestó: si crees con todo tu corazón en el Señor Jesús, se puede. Y el etíope le respondió: creo que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces pararon el coche y bajaron ambos al agua. Cuando el funcionario fue bautizado por Felipe, Felipe fue arrebatado al otro lado del río, ¿sí? Y se encontró en Gaza y se fue a anunciar el reino de los cielos a toda la comarca de la Gran Judea. Esta es palabra del Señor Jesús. Vemos en este texto importante cómo a veces cuando uno piensa o cuando uno va, Jesucristo ya viene. Vemos cómo este texto de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, versículo 26, Felipe bautiza al etíope. Vemos cómo Cristo tiene una misión preparada para cada quien diferente, ¿sí? Y vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice, cómo no es una casualidad, ¿sí? El ángel del Señor habló a Felipe, ¿sí? El ángel del Señor habló a Felipe diciéndole, ¿sí? Baja a la ciudad de Jerusalén, a Gaza, ¿sí? Y baja camino y vete rumbo al desierto. ¿Por qué le estaba diciendo esto? Porque ahí se va a encontrar con el etíope.
Felipe hizo lo que el Señor le estaba diciendo y cuando bajó a Gerasa, sí, a Gerasa se encontró con un etíope que iba leyendo en su coche el pasaje del profeta Isaías. Y el Espíritu del Señor le dijo a Felipe: corre y únete a ese coche, alcánzalo, corre hasta alcanzarlo. Y Felipe corrió bastante y alcanzó al coche del etíope. Y Felipe escuchó que el etíope iba leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y vemos cómo Felipe le pregunta al etíope: ¿entiendes lo que lees? Pero vemos cómo nos cuenta, cómo nos dice que él bajaba de purificarse, bajaba de Antioquía, era administrador de todos los bienes de la reina de Antioquía, ¿sí? Y vemos como este hombre, cuando viene de purificarse, cuando viene quizás, yo diría quizás de misa, quizás de alguna reunión sagrada, vemos cómo iba leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y Cristo le dice a Felipe: corre y únete a ese coche, corre. Y Felipe corre bastante recio y se alcanza al etíope que iba leyendo y escucha el pasaje que el etíope va leyendo. Se escucha que va leyendo el pasaje del profeta Isaías y dice que mientras regresaba de purificarse y Felipe le cuenta, le dice: ¿entiendes lo que vas leyendo? Pero ¿cómo quieres que entienda si nadie me lo explica? Como una oveja fue llevada al matadero, como un cordero fue trasquilado, fue humillado, fue despreciado, ¿sí? Y fue arrebatado de este mundo. Y Felipe y el etíope le pregunta: ¿podías decirme, por favor, a quién se está refiriendo el profeta Isaías al decir como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja fue trasquilado, fue despreciado, fue humillado? Sí, le negaron todo derecho y fue arrebatado de esta vida. Y Felipe, valiéndose de ese pasaje, le anunció a Cristo, ¿sí? Y cuando el etíope le preguntó: ¿podías decirme, por favor, a quién se refiere? Si el profeta Isaías se está refiriendo a ambos o se está refiriendo a alguien más. Y Felipe, tomando de ese pasaje, le anuncia a Cristo vivo y resucitado, ¿sí? Cuando el etíope escucha, ¿sí?, cree en el Señor, confía en el Señor. Y dice que cuando caminaban rumbo a ambos, Felipe iba explicando, y llegaron a un lugar donde había agua. Y como el etíope le dice: oye, ¿cómo no podré también ser yo bautizado? Y Felipe le contesta: si crees realmente en tu corazón que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, se puede. Sí, el etíope paró su coche y le dijo: creo realmente que Jesús es el Señor. Y bajaron a ambos al agua. Y mientras Felipe bautizaba al funcionario, fue arrebatado al otro lado del río, sí, al otro lado del río, sí, y se puso a evangelizar por toda la comarca de la Gran Judea. Vemos cómo en este texto importante nos invita Cristo a un llamado. Cristo nos está llamando a todos. Cristo nos está ungiendo a todos. Yo recuerdo cuando yo iniciaba, antes de que yo empezara el curso de esta
renovación carismática en el Espíritu Santo, pues alguien me regaló una Biblia y yo como no sé leer, como no sabía leer, solo fui aprendiendo paso a paso porque pues no tuve escuela, no tuve la dicha, la oportunidad de poder estudiar porque pues mi madre no tenía con qué darme el estudio, ¿sí? Y yo trabajaba para ayudar a mi madre cuando tenía 7 años. Como a los 12 años alguien me regala una Biblia de Testigos de Jehová. Pero pues yo no sabía qué era eso. Nomás decía Jehová, 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 Jehová. Pero yo me le pegaba. Yo quería aprender a estudiar y me le pegaba. Trabajaba y cuando salía de trabajar me le pegaba a la Biblia, a leer la Biblia, a leer horas y horas y horas como yo podía, y me encontré con el pasaje del Evangelio de San Juan en el capítulo 8, versículo 1, y cuando yo leía ese pasaje, me costaba trabajo leer ese pasaje, ¿sí? ¿Sí? De Jesús y la mujer pecadora, o María Magdalena, ¿sí? Yo me ponía a imaginar, me ponía a pensar, y yo le decía a Cristo, Señor, si tú salvaste a esta mujer del pecado, ¿qué no podrás salvarme a mí? Si tú hiciste santa a esta mujer pecadora, si tú la quitaste del vicio del pecado, ¿por qué no podrías hacer lo mismo conmigo? Yo me ponía a contemplar, a imaginar a esa mujer. Sí, si alguno de ustedes está limpio de pecado, lance la primera piedra. Hoy nos vemos en este pasaje como el etíope dice a Felipe, ¿cómo no podré yo también ser bautizado en el nombre de Cristo? Y Felipe le dice, si crees realmente en tu corazón que Jesucristo es el Señor, se puede. Mira, aquí hay agua, bautízame. Y el etíope paró su coche y bajaron ambas personas. Y el funcionario fue bautizado con Felipe, y porque Felipe había sido arrebatado, el funcionario salió del agua bautizado, muy alegre y contento, siguió de largo su camino, mientras Felipe fue arrebatado a otro lugar donde tenía que evangelizar por toda la gran Judea. Sí, y yo recuerdo cuando Cristo me llama, cuando Cristo me llega esa Biblia a mis manos, y alguien me dice como a los 2 años, oye, tu Biblia no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque tu Biblia es de Testigos de Jehová. ¿Y eso qué? A mí la Biblia me está enseñando cosas. A mí la Biblia me enseña. Para no alargársela mucho, yo leí esa Biblia como 8 años. Paso a paso, leyendo al pasito como yo podía. Pero algo importante iba sucediendo en mi mente. Todo lo que yo iba leyendo se iba quedando grabado en mi cabeza, y a veces estaba dormido y estaba repasando la Biblia, dormido. A veces estaba despierto, despertaba y pensando en la Biblia. Sí, me dormía y pensando en la Biblia, andaba trabajando y pensando en la palabra de Dios. Donde quiera que me encontraba, andaba pensando en la palabra de Dios. Iba caminando por la calle y pensando en la palabra de Dios. Y la gente que me encontraba me decían que si era un zombie. Octaviano es un zombie. No sé en qué va pensando. Acababa de mi trabajo y tenía que caminar del trabajo como 1 hora a su casita de adobes. Y yo venía por el camino pensando en los pasajes de la Biblia, repasando y repasando, y así pasaron años y repasando la Biblia, sí, y la Biblia se iba quedando grabada en mi cabeza porque amanecía y me iba a trabajar, y mientras iba de trabajo, me quedaba como 1 hora, tenía que caminar, esa hora yo iba repasando la Biblia, sí, y salía de trabajar
¿sí? Y seguía repasando la Biblia, repasando lo que había estudiado. Llegaba a tu casa, iba y me traía un tercio de leña porque no teníamos estufa, teníamos un fogoncito de leña, yo y mi madre, un fogoncito de leña. Después a los 16 años muere mi madre y después me quedo solo, como 6 años solo, como el perro. Me sirvió más para estudiar, para pegármele a la Biblia. ¿Por qué? Yo no sentí mucho la muerte de mi madre porque yo seguía pensando en la Biblia, seguía leyendo la palabra de Dios, seguía pensando en Dios, soñaba con Dios, pensaba en Dios, despertaba y pensaba en una cita bíblica, ¿sí? Iba a almorzar y en la hora del almuerzo pensaba en la Biblia. Pensaba y pensaba y pensaba en la Biblia, ¿sí? En la Biblia, puro Biblia y Biblia y Biblia y Biblia, ¿sí? Por eso nos encontramos hoy con este gran pasaje de este gran profeta, ¿sí? De este gran maestro Lucas, capítulo 26, capítulo 8, versículo 26, Jesús y el etíope. Y vemos en este pasaje como dice: el ángel del Señor habló a Felipe, ¿sí? Baja de Jerusalén y toma el camino del desierto que lleva a Gaza, ¿sí? Cuando Felipe bajó de Jerusalén y tomó el camino de Gaza, ¿sí? Iba en el desierto. De repente se encuentra con un etíope, ¿sí? Y el Espíritu le habló a Felipe: corre y únete a ese coche. Y Felipe corrió y corrió y corrió y se alcanzó al coche y se encuentra con la noticia, con la novedad de que el etíope va leyendo el pasaje del profeta Isaías. Y se encuentra con que este pasaje nos cuenta, ¿sí? Como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja fue trasquilado, fue humillado, fue despreciado, fue arrebatado de esta vida. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Sí. Y le pregunta a Felipe. Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que vas leyendo? Pero el etíope le dice: ¿cómo quieres que entienda yo si nadie me lo explica? Y invitó a Felipe a subir a su coche y a sentarse a un lado de él y le dice: explícame por favor, ¿a quién se está refiriendo el profeta? ¿Se está refiriendo a ambos o se está refiriendo a alguien más? Y Felipe, tomándose de ese pasaje, le anuncia a Cristo vivo y resucitado, ¿sí? Y el etíope creyó tanto en Felipe que Felipe le hablaba de un bautismo para el arrepentimiento, ¿sí? Y cuando llegaron al lugar donde había agua, el etíope paró su coche y dijo: ¿cómo no podré ser yo bautizado en el Espíritu Santo? Y Felipe le contesta: si crees con todo tu corazón, si crees con toda tu alma, si crees con todo tu espíritu, se puede bautizar. Y el etíope le dijo: creo que Jesús es el Hijo de Dios. Y Felipe bautizó al funcionario, ¿sí? Y en ese momento el ángel del Señor arrebató a Felipe y lo llevó a otro lugar donde tenía que anunciar el evangelio. Sin embargo, el etíope no lo volvió a ver, pero cuando salió del agua salió muy contento y siguió de largo su camino, ¿sí? Vemos en este pasaje importante, ¿sí? Mientras Felipe se fue a anunciar el evangelio por toda la comarca de la Gran Judea. Y vemos en este pasaje, ¿sí? Así como un cordero fue llevado al matadero, como una oveja fue trasquilado, fue humillado, fue despreciado, ¿sí?
¿Quién podrá hablar de su descendencia si fue arrebatado de esta vida? ¿Quién podrá hablar de su descendencia? ¿A quién se estaba refiriendo este pasaje? Se está refiriendo al Vía Crucis, a la muerte de Cristo, al Vía Crucis, ¿sí? Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Por si tú gustas de leerlo, ponte a leerlo. Quiero darte un consejo. Ponte a leer la Biblia cuando tengas tiempo. Lee la Biblia, léela mucho la Biblia, porque la Biblia te va a quitar paso a paso lo ciego. Te va a quitar lo pendejo. ¿Sí? Te va a quitar lo pendejo. Dios viene a quitarnos lo pendejos, los onzos, ¿sí? Te va a ir enseñando paso a paso. Ponte a leer la Biblia y todo lo que tú leas no es de embalde. Léelo para que después tú puedas enseñar a otros. Que Dios te bendiga. Bendiciones para ti, porque si estás leyendo nomás para ti, pues mira, yo nunca pensaba que estaba leyendo para otra gente. Yo me le pegaba horas y horas a la Biblia, pero yo pensaba que estaba leyendo para mí, pero Dios me estaba enseñando para otra gente, no para mí. Hay que leer para enseñar a nuestros hermanos, hay que leer para enseñar a otros, para hacer maestros, hacer discípulos de Cristo, hacer maestros de Cristo. Que Dios te bendiga, bendiciones para ti y pídele a Dios por mí. Este es un mensaje de conociendo la palabra de Dios en carne viva. Si gustas leerlo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, Felipe bautiza al etíope. Gracias, que Dios te bendiga, gracias.